2019 se caracterizó, entre otras cosas, por los reclamos de miles de trabajadores del sector salud por falta de insumos, de medicamentos, de personal, de buenas condiciones para poder trabajar. En Imagen Noticias dimos especial seguimiento a estos casos. De una por una, las quejas comenzaron a salir. Fue en febrero cuando iniciaron las primeras protestas. Primero en los estados por la falta de pagos para personal médico. Después, se sumaron las quejas por despidos masivos y falta de personal. Por último, el reclamo por los medicamentos que no llegaban. Pero el primer golpe lo dieron los residentes de los institutos nacionales y hospitales de alta especialidad de todo el país. A finales de marzo iniciaron paros de labores por el atraso de un mes en el pago de sus becas y por el descuento de 42% que les hizo la Secretaría de Salud por un bono sexenal que supuestamente no les correspondía. La mayoría venimos de fuera de la Ciudad de México, entonces, bueno, tenemos que solventar la renta, comida, transporte, etcétera. Mientras tanto, la unión entre los grupos de médicos residentes continuaba. Y muestra de ello fue la marcha que realizaron la mañana del 9 de abril. 400 médicos residentes del Hospital General de México. Caminaron hacia Palacio Nacional para entregar un documento con el que exigían al gobierno mejorar su situación laboral. Su caminata fue ordenada, rápida y sin bloquear vialidades. Aclarar esta situación ambigua en la que el residente se encuentra, ya que no somos becarios o empleados. No estamos dejando de lado nuestras responsabilidades. Nosotros estamos haciendo nuestras labores por vocación, pero exigimos que nos ayuden. Logramos conseguir un primer paso que me parece positivo, hay que destacarlo, que hay apertura. Entonces vamos a reunirnos con el director de finanzas de la Secretaría de Salud. Esa misma semana los médicos se unieron y conformaron la Asamblea Nacional de Médicos Residentes, con doctores de 83 hospitales. Lograron que la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud les abriera sus puertas. Tras una semana de negociación, lograron que las autoridades cumplieran con el pago de las becas faltantes a 8,000 residentes de todo el país y la cancelación del descuento por el bono sexenal. Después de atender las peticiones de los médicos residentes, parecía que en el sector salud las cosas marcharían adecuadamente. Pero no pasó ni mes y medio para que se desatara una nueva crisis en los institutos nacionales de salud. Ahora, por la falta de insumos y medicamentos. A mediados de mayo, los trabajadores del Instituto Nacional de Neurología reclamaban la falta de insumos básicos como sábanas, jabón para manos o bombas de infusión. Imagen Noticias hizo un recorrido por las salas del instituto. Esta es el área de terapia intensiva. Aquí es donde te digo que estamos fijando los tubos con tela adhesiva. La fijación del tubo endotraqueal que va a la boca del paciente se hace con tela adhesiva porque no tenemos el tubo que trae todo. Pero el Instituto Nacional de Neurología no era el único que padecía por la falta de recursos. En Imagen Noticias informamos que 11 institutos nacionales y hospitales de alta especialidad del gobierno federal reportaban la falta de insumos y medicamentos. Alertaron que la situación se agravaría en las siguientes semanas. El Instituto Nacional de Cancerología reportó que estaba en riesgo la detección de tumores y tratamientos contra el cáncer. En el Instituto Nacional de Perinatología se reportó que los recién nacidos podrían morir por falta de nutrición vía intravenosa. El Hospital Infantil Federico Gómez alertó sobre la reducción de 50% en cirugías que requieren anestesia. Otros más coincidían en el aumento de infecciones nosocomiales. Estas problemáticas fueron llevadas a la Cámara de Diputados. El 23 de mayo, los directores de 11 institutos nacionales y hospitales de alta especialidad se reunieron con el presidente de la Comisión de Presupuesto, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar. Él prometió una solución. Se están construyendo los puntos de acuerdo, de conciliación en cifras, en montos y
pues ya para resolver los problemas. Se va a solucionar todo. Todo esto se va a solucionar las próximas horas. Y se cumplió. La noche del 24 de mayo, la Secretaría de Hacienda aprobó la liberación de 800 millones de pesos del presupuesto para institutos. Y se comprometieron a liberar 1.600 millones de pesos más. Parecía que con la liberación de los recursos no habría más reclamos a las autoridades del sector salud. Pero al mismo tiempo de esta crisis surgía un nuevo problema: la falta de medicamentos para quimioterapias de niños con cáncer. La falta de personal en el área de mezclas químicas dejó sin quimioterapias a niños del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE. Y no solo eso, también padecían la falta de medicamentos como la vincristina y la asparaginasa, esenciales para su tratamiento. Y el hospital no les daba información clara sobre cuándo se resolvería el desabasto. Pero la lista de medicamentos que hacían falta en el Hospital 20 de Noviembre aumentó. Y para mediados de agosto ya eran 9 los fármacos que los padres tenían que comprar de su bolsillo. A esto se sumó además la falta de personal médico. Por este motivo, el 23 de agosto, las madres de niños con cáncer tomaron las vialidades cercanas al hospital. Pedían una respuesta urgente de las autoridades. Nuestros hijos tienen crisis y no hay personal médico. Necesitamos enfermeras especializadas que los atiendan y medicamento de calidad. No medicamentos que les ocasionen reacciones de repente, no, medicamentos de laboratorios confiables. Nuestros niños merecen lo mejor. El gobierno no puede limitarnos eso. Y funcionó. Horas después, el director del hospital, José Alfredo Merino, recibió una comitiva de padres. Les explicó que había un desabasto general de medicamentos en el país, pero que ya se habían comprado 3 de los 9 medicamentos, y se comprometió a abastecer el resto las siguientes semanas. Pero, nuevamente, el problema de abasto no estaba resuelto. Tan solo 3 días después, el 26 de agosto, un grupo de 25 padres de niños con cáncer del Hospital Infantil Federico Gómez bloquearon el acceso a la Terminal 1 del aeropuerto de la Ciudad de México. Pedían a gritos que se distribuyera el medicamento metotrexato. ¡No más niños muertos! ¡No más niños muertos! ¡Quimioterapias, medicamentos! ¡Quimioterapias, medicamentos! ¡No más niños muertos! ¡No más niños muertos! ¡Queremos salir del gobierno! ¡Queremos salir del gobierno! Esta gente que está esperando no se va a morir. Nuestros hijos sí. Al día siguiente llegó una respuesta que para los padres no fue más que una declaración insensible e irresponsable. Si no se da una dosis, puede esperarse unos días, o sea, no hay ninguna urgencia. ¿Ningún niño se puede morir? No. Y también empezaron las contradicciones. La Secretaría de Hacienda informó que el Hospital Infantil Federico Gómez contaba con un contrato que garantizaba el abasto de todos los medicamentos hasta diciembre. Un contrato mayor a 124 millones de pesos. Esa versión fue desmentida por la directora del área médica del hospital, Mónica Villa, quien informó que 5 laboratorios productores de metotrexato negaron tener el medicamento. Entre ellos el laboratorio PISA, su principal distribuidor. Las instalaciones de PISA en la Ciudad de México estuvieron cerradas porque la COFEPRIS había encontrado irregularidades en su producción. Pero el desabasto continuaba y para hacer frente, el 21 de septiembre la Secretaría de Hacienda compró 38.200 unidades de metotrexato al laboratorio francés Milan, con un costo de 4.6 millones de pesos. Por más de un mes se detuvieron las protestas de los padres de niños con cáncer. El gobierno había logrado cubrir las necesidades del medicamento. Pero pronto volverían a surgir más inconformidades. Temerosos de que la eliminación del Seguro Popular dejara a sus hijos sin recibir tratamientos para el cáncer y otras enfermedades, los papás del Hospital Infantil Federico Gómez decidieron cerrar la avenida Insurgentes por 3 horas a principios de noviembre. A partir de ese día y durante una semana, insistieron a los senadores para que hicieran cambios a la Ley General de Salud.
El 14 de noviembre, la ley se aprobó sin modificarle ni una sola coma. Los padres estuvieron presentes en la sala de sesiones. Su presencia ahí puso a las bancadas a pelear. Que se tome nota. Y la próxima semana yo llego con un grupo de ganaderos zacatecanos que tienen el reclamo de ser atendidos por el Senado, por un grupo de mineros, por un grupo de madres también con niños con cáncer, por un grupo de mujeres con cáncer de mama, y les voy a pedir entonces la misma consideración y que seamos parejos. Estoy consciente que no tuve la capacidad para convencer a los demás senadoras y senadores de que este dictamen deja indefensos a los mexicanos más vulnerables. Me ha tocado ver cientos de padres de familia que sufren por sus niños y sus niñas, y sin embargo no voy a venir aquí a chilletear y a contar sus historias. Y cuando finalmente parecía que no habría más controversias en el sector salud, la Secretaría de Hacienda cerró el año con una declaración que volvió a poner en duda el desabasto de metotrexato del mes de agosto. La oficial mayor, Raquel Buenrostro, señaló que nunca hubo desabasto del medicamento. Y ahora lo que tenemos son oficios del Hospital Infantil de México y del Hospital de Pediatría, donde nos quieren devolver el medicamento porque ellos tienen suficiente medicamento hasta para fin de año. Entonces, ese tipo de cosas obedecen a que no hay una comunicación apropiada entre los administradores y los médicos. De acuerdo con los documentos, 3 semanas después de que la Secretaría de Hacienda abasteciera los hospitales, tanto el Hospital Infantil Federico Gómez como el Instituto Nacional de Pediatría solicitaron la devolución del excedente del fármaco. Los hospitales dicen que la confusión fue creada por la empresa Productos Hospitalarios Safe, filial del laboratorio PISA, quien dijo que no tenía metotrexato y más tarde se contradijo. Pero los padres de niños con cáncer no compraron la versión de la oficial mayor. Dice que esto fue ficticio, que nunca existió desabasto. Yo le digo a la señora Buenrostro que yo intenté comprar metotrexate en farmacias privadas y no había, señora. No había metotrexate. Es decir, ni en el mercado había para adquirir metotrexate. Creemos que el gobierno está buscando un chivo expiatorio para culpar de sus negligencias. Termina el año y no queda del todo claro si el desabasto del metotrexato fue un error administrativo o si se trató de un problema real, de un desabasto cierto, vivido, sufrido. Hay incertidumbre, todavía hay incertidumbre sobre el presupuesto para el próximo año para los institutos de salud. ¿Será suficiente? ¿Lo van a aplicar de manera correcta? Las dudas quedan. Aunque la promesa del gobierno para 2020 es el nuevo Instituto de Salud para el Bienestar. Ya veremos si funciona como lo prometieron o si repetiremos y volveremos a transmitir historias como las que presentamos a lo largo de este año.